Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en el día de hoy y les comparto este hermoso texto. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Proverbios 6, 20 al 21. Hermoso texto chicos para poder meditar. Dice la palabra de Dios que escuche los consejos de tu mamá, de tu papá, que escuche la enseñanza de tu mamá y dice que lo guardes en tu corazón, porque siempre papá y mamá te va a aconsejar lo que es bueno para ti. Dice, enlázalos en tu cuello. Es como tener un collar en tu cuello, es saber de que yo debo guardar lo que papá me enseña, entender lo que mamá me enseña y guardarlos en mi corazón. Que cada enseñanza que te da papá y mamá lo guardes y lo atesores como un tesoro precioso. Que Dios te bendiga en el día de hoy y vuelva a leer Proverbios 6, 20 a 21 en la palabra de Dios. Empezamos hoy nuestra clase, vamos a dar guaraní, vamos a hacer como un repaso, vamos a ver verbo, tiempo, pretérito perfecto. Nosotros ya habíamos enseñado, ustedes ya han hecho el presente. Vamos ahora a aprender cómo se conjuga el tiempo pretérito perfecto. Vamos a trabajar en el cuaderno. ¿Qué son los verbos? Que ya hemos visto qué es el verbo. Dice el tiempo pretérito son acciones que ya se han realizado. O sea que verbo es acción que hace el sujeto. Entonces, el tiempo pretérito perfecto son acciones que ya se han realizado. Lleva la partícula acque, tónica. Tónica quiere decir que en esta parte suena más fuerte, por eso no lleva el verbo acento pintado. O sea que es tónico, no lleva acento pintado, es más fuerte. Vamos a conjugar. She apurajei acque. Este ejemplo, apurajei, es cantar. She apurajei acque. O sea que yo canté. De purajei acque. Tú cantaste. Jae apurajei acque. Él cantó. Pe purajei acque. Ustedes cantaron. La partícula acque significa que la acción ya fue realizada. Entonces decimos que está en tiempo pretérito perfecto. Lleva partículas prefijas y sufijas. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros en el verbo presente perfecto solamente llevaba las partículas prefijas? A, re, o, ja, ña, ro, pe, o. Muy bien. Ja, en este caso, se usa con verbos orales. ña con verbos nasales. Entonces, no se olviden que en el tiempo pretérito perfecto van a usar las partículas prefijas y sufijas. ¿Cuáles son las partículas prefijas? Acá tienen. ¿Cuáles son las sufijas? Acque. Bien, van a usar, tienen ya ustedes los pronombres personales, no se olviden. Tiempo, singular, número singular, she, de, jae. She, tú, de, tú, jae, él o ella. Plural, ñande, ore, nosotros, nosotras. Pe, vosotros, vosotras. Jaecuera, ellos. Estos pronombres personales van a usar para poder conjugar el tiempo pretérito perfecto. Bien, en tu cuaderno vas a poner así. Lunes 6 de julio del 2020, guaraní, verbo pretérito perfecto, conjugar los verbos karu, sapukai. Karu es comer y sapukai es gritar. Van a estar conjugando en su cuaderno y eso van a alzar en el claro. Muy bien, que Dios les bendiga. Adiós, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones, chicos.